¿Alguna vez has sentido que, de repente, las personas empezaron a alejarse de ti sin razón aparente? Amigos que antes eran cercanos ya no muestran el mismo interés, oportunidades que parecían seguras simplemente desaparecen y con cada año que pasa, la soledad parece aumentar. Miras a tu alrededor y te preguntas, ¿qué está pasando conmigo? Pero ¿y si te dijera que este aislamiento no es un castigo, sino un proceso divino? La verdad es que nadie habla de esto, pero hoy vas a descubrir lo que realmente significa ser apartado por Dios. Este alejamiento no es rechazo, es preparación. Cuando Dios elige a alguien para un propósito mayor, primero lo separa del ruido, del caos y de las distracciones para trabajar en su madurez espiritual. El aislamiento, que ahora parece injusto, puede ser la clave para tu transformación. Esto les sucedió a muchos de los grandes líderes de la Biblia. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar a su pueblo. Elías tuvo que esconderse antes de enfrentar a reyes y profetas de Baal. Incluso Jesús tuvo su tiempo de soledad antes de iniciar su ministerio. El distanciamiento divino siempre precede a la revelación y la misión. ¿Y si eso es exactamente lo que te está pasando ahora? Si este tema resuena contigo, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque aquí hablamos sobre crecimiento en Cristo, sabiduría bíblica y reflexiones que transforman vidas. Y dime en los comentarios, ¿el aislamiento es un llamado divino? Quiero saber quién ya comprende esta verdad y quién está listo para recibir esta revelación. A veces, el aislamiento llega sin previo aviso. Amigos que antes siempre estaban ahí comienzan a alejarse. Las invitaciones disminuyen. El ruido del mundo es reemplazado por el silencio. Pero, ¿es esto un castigo? No, en absoluto. Dios usa estos momentos para apartar a aquellos que está preparando. Oseas 2:14 dice, «Por eso ahora voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura». El desierto no es un lugar de olvido, sino de transformación. Dios no nos aparta de las personas por casualidad. Él quiere hablarnos de una manera que el ruido de la vida no permite. Muchos de los más grandes líderes de la fe pasaron por lo que llamamos aislamiento divino. Moisés pasó años en el desierto antes de convertirse en el libertador de Israel. Elías se escondió junto al arroyo de Querit antes de enfrentarse a los profetas de Baal. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. ¿Notas el patrón? Este alejamiento no es rechazo, es preparación espiritual. El desierto parece un lugar árido, pero en realidad es un campo de entrenamiento donde la intimidad con Dios se profundiza y la madurez espiritual se desarrolla. Tal vez estés pasando por esta fase ahora. De repente te sientes solo, como si Dios te hubiera puesto en modo de espera. Pero esta espera no es pasiva. Es un proceso divino en el que Dios moldea tu carácter, fortalece tu fe y prepara tu corazón para algo mayor. Es en estos momentos cuando Él revela verdades profundas y nos enseña a depender completamente de Él. Si todo estuviera marchando perfectamente, tal vez nunca buscarías esta cercanía con Dios. Y eso es precisamente lo que Él desea. Una relación íntima y genuina. El desafío es no resistirse al proceso. El aislamiento parece injusto porque nos saca de nuestra zona de confort, pero es ahí donde Dios obra de manera más poderosa. Él permite que ciertas puertas se cierren para que puedas ver las que realmente importan. La soledad puede ser incómoda, pero también es un terreno fértil para la revelación y el crecimiento. Y, como veremos en la historia de Semira, Dios puede convertir la soledad en un verdadero trampolín hacia el propósito que tiene para tu vida. Semira tenía todo lo que muchos deseaban: amigos influyentes, invitaciones a los mejores eventos y una vida social vibrante. Pero, de repente, todo cambió. Las personas comenzaron a alejarse, las oportunidades desaparecieron y se encontró completamente sola. Al principio, intentó luchar contra eso, buscando respuestas en su propia lógica, pero nada tenía sentido. Fue entonces cuando un versículo comenzó a resonar en su corazón, Isaías 55:8-9.
porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios la estaba guiando por un camino que no entendía, pero que formaba parte de un plan mayor. Los días de silencio forzado trajeron algo inesperado: reflexión. Semira comenzó a darse cuenta de que su identidad estaba demasiado ligada a la aprobación de los demás. Nunca se había detenido a preguntarse quién era fuera de la mirada de otros. Este aislamiento no fue solo una etapa de soledad, sino un llamado de Dios a una transformación profunda. Cuando todo lo que la sostenía fue removido, comenzó a construir su vida sobre un fundamento sólido: su fe. Fue en este alejamiento divino donde encontró el verdadero propósito de su vida. Al principio, la soledad parecía un castigo, pero pronto comprendió que era un proceso divino de formación. Dios no solo estaba alejando personas, estaba moldeando su madurez espiritual. El alejamiento no era un signo de rechazo, sino de aprobación. Él la había elegido para algo mayor. Semira empezó a buscar intimidad con Dios de una manera diferente. Comenzó a orar con mayor profundidad, a estudiar la palabra con más pasión y por primera vez entendió que Dios no estaba en un evento social o en una multitud, sino en su habitación, esperando que lo encontrara ahí. Fue en ese tiempo de espera cuando todo empezó a cambiar. El silencio, que antes parecía insoportable, se convirtió en un espacio sagrado para la revelación. Su perspectiva cambió. En lugar de lamentar las puertas cerradas, comenzó a ver la preparación detrás de todo. Cada día en aislamiento era un ladrillo en la construcción de su llamado. Lo que no sabía era que, al igual que los grandes hombres y mujeres de la Biblia, su soledad era solo una etapa necesaria antes de que Dios la llevara a un nivel aún mayor. Lo que parecía ser el final para Semira, en realidad, era el comienzo de algo grandioso. En su aislamiento, se dio cuenta de que Dios no la había olvidado. Él la estaba entrenando. Santiago 1:2-4 dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Al principio, ella resistió el proceso, intentando recuperar su antigua vida. Pero con el tiempo, entendió que cada momento de soledad era en realidad una invitación divina para crecer. Fue ahí donde su fe fue puesta a prueba, su paciencia fue moldeada, y su dependencia de Dios se volvió inquebrantable. El entrenamiento no fue fácil. Dios comenzó a tratar áreas en su vida que ella misma ignoraba: orgullo, necesidad de aprobación, miedo al futuro. Todo salió a la luz. Aprendió que la madurez espiritual no se desarrolla bajo los reflectores, sino en lo secreto, cuando nadie más está mirando. Su tiempo de aislamiento se convirtió en un campo de entrenamiento donde Dios le enseñaba lecciones que ninguna multitud podría darle. Si antes buscaba respuestas en el mundo exterior, ahora las encontraba en las Escrituras y en la oración. El silencio no era un vacío, sino un espacio para escuchar la voz de Dios. La transformación comenzó de adentro hacia afuera. Pequeños hábitos cambiaron. El tiempo que antes dedicaba a las redes sociales fue reemplazado por meditaciones en la palabra. En lugar de buscar distracciones para llenar el vacío, empezó a escribir lo que Dios le enseñaba. Su corazón, antes inquieto, se volvió firme. Dios la estaba preparando para algo más grande, y esa preparación requería entrega total. Así como David aprendió a confiar en Dios en el campo antes de enfrentar gigantes, Semira estaba siendo formada lejos de los ojos del mundo para un llamado que aún no comprendía. Lo que Semira no sabía era que este período de aislamiento no duraría para siempre. Dios estaba refinando su carácter y cuando estuviera lista, la colocaría frente a personas que necesitaban exactamente lo que ella había aprendido. El aislamiento, que parecía un final, era solo una pausa antes de un nuevo comienzo. Y cuando esa etapa terminara, el impacto de su proceso sería visible para muchos. Pasó el tiempo, y algo inesperado ocurrió. La gente
empezó a buscarla. El mismo mundo que la había olvidado, ahora quería escucharla. Líderes buscaban consejo, amigos reaparecían con preguntas e incluso desconocidos querían saber cómo había adquirido tanta sabiduría. Era el cumplimiento de lo que Dios ya estaba haciendo en su vida. 1 Samuel 16:7 dice: El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Antes la valoraban por su presencia social, ahora la buscaban por su profundidad espiritual. Lo que parecía un alejamiento divino era en realidad una preparación para algo mucho mayor. Cada palabra que salía de su boca tenía peso, porque no provenía solo de conocimiento teórico, sino de una experiencia real. Semira no hablaba de fe solo porque había leído sobre ella, sino porque había aprendido a confiar cuando ya no tenía a nadie más a su lado. Su entrenamiento en el aislamiento no fue en vano. Dios había formado en ella un carácter sólido, una fe inquebrantable y una sabiduría que solo se obtiene en lo secreto. Y ahora, aquellos que antes la ignoraron estaban sintiendo el impacto de su transformación. Esto sucede con todos los que atraviesan el proceso divino del aislamiento. José fue olvidado en la cárcel antes de ser exaltado en Egipto. Moisés pasó años en el desierto antes de convertirse en líder. Incluso Jesús tuvo un tiempo de preparación antes de iniciar su ministerio. Dios siempre forma en privado a aquellos que usará en público. Semira ahora lo entendía. Se dio cuenta de que nunca había sido rechazada, sino escogida. Y aquellos años de espera ahora cobraban sentido. Todo estaba encajando perfectamente. Pero había un detalle importante. Su historia no era solo sobre ella. Su testimonio tenía el propósito de impactar a otros. Personas que también se sentían perdidas encontraban esperanza en su proceso. Su aislamiento no había sido solo un entrenamiento, era un legado que apenas comenzaba. Semira no era la única en atravesar este proceso. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han tenido que enfrentar la soledad antes de cumplir su llamado. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas antes de que Dios lo llamara para liberar a Israel. Éxodo 3:1-12. Elías, un profeta poderoso, vivió escondido y fue alimentado por cuervos antes de enfrentarse a los profetas de Baal. 1 Reyes 17:2-6. Abraham tuvo que dejar su tierra y alejarse de todo lo que conocía antes de recibir la promesa de una gran nación. Génesis 12:1-3. El aislamiento siempre ha sido el salón de entrenamiento de los elegidos. Cuando Dios escoge a alguien para un propósito mayor, primero lo aparta. Esto se repite a lo largo de toda la Biblia. Quienes desean ser usados por Dios deben estar dispuestos a pasar por este tiempo de apartamiento divino. El desierto nunca es cómodo, pero es ahí donde la fe se prueba, el carácter se moldea y la intimidad con Dios se profundiza. La soledad, que al principio parece un castigo, en realidad es una invitación a algo mucho más grande. Moisés no sabía que su tiempo en el desierto lo estaba preparando para guiar a todo un pueblo. Elías no entendía por qué estaba escondido, pero ese tiempo de silencio lo capacitó para un enfrentamiento decisivo. Lo mismo sucede hoy. Muchas personas se sienten rechazadas cuando en realidad están siendo preparadas. El aislamiento no significa que Dios se ha olvidado de alguien, al contrario, significa que Él está obrando en lo oculto. Mientras todos miran lo externo, Dios mira el corazón. Mientras el mundo valora los números y el reconocimiento, Dios valora la profundidad y la madurez espiritual. Cada momento de alejamiento es una oportunidad de aprendizaje, un proceso divino que solo se comprende cuando el camino se completa. Semira, ahora, veía su historia con otros ojos. Lo que parecía un tiempo perdido en realidad era una inversión de Dios en su vida. El aislamiento le enseñó lecciones que ningún escenario podría haberle dado, y cuanto más reflexionaba sobre su proceso, más entendía que la transformación que había vivido tenía un propósito aún mayor. Después de todo, si hasta los grandes hombres de la Biblia pasaron por este proceso, ¿quién dijo que los elegidos de hoy
no pasarán por lo mismo. La ciencia ha estado explorando algo que la Biblia nos ha enseñado por siglos. El aislamiento transforma la mente. Estudios sobre neuroplasticidad demuestran que los periodos de soledad pueden fortalecer las conexiones cerebrales, aumentando la introspección y la capacidad de adaptación. Cuando una persona pasa tiempo a solas, su cerebro desarrolla nuevas formas de pensar, lo que permite un nivel más profundo de autoconocimiento y discernimiento. Esto explica por qué en la historia bíblica tantos líderes pasaron un tiempo de aislamiento antes de convertirse en instrumentos poderosos en las manos de Dios. El Salmo 46:10 nos recuerda: «Quédense quietos y sepan que yo soy Dios». Esto significa que el apartamiento divino no es solo una prueba espiritual, sino también un entrenamiento mental. En el silencio, los ruidos externos desaparecen y la voz de Dios se vuelve más clara. La mente libre de distracciones aprende a ver más allá de lo obvio, desarrollando nuevas formas de razonamiento y toma de decisiones. Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto. No fue solo un tiempo de ayuno y oración, sino también un período de fortalecimiento mental y espiritual. Dios no aparta a alguien para debilitarlo, sino para moldearlo y hacerlo más fuerte y sabio. Si observamos la vida de grandes pensadores, innovadores y líderes, veremos que muchos pasaron largos periodos de soledad antes de alcanzar sus mayores logros. Escritores, científicos e incluso emprendedores suelen retirarse para encontrar nuevas perspectivas. La introspección impulsa la creatividad y la soledad, cuando se aprovecha bien, puede convertirse en una herramienta para el crecimiento personal y espiritual. Quien aprende a estar solo descubre algo poderoso. Su identidad no depende de la validación de los demás, sino de la revelación que Dios da en lo secreto. Semira lo comprobó en su propia vida. Al principio, la soledad parecía una carga, pero con el tiempo se dio cuenta de que su mente era más clara, sus decisiones más acertadas y su conexión con Dios más profunda. Lo que antes era sufrimiento, ahora era entendimiento. El aislamiento no la alejó de la realidad. Al contrario, le permitió ver la verdad desde una nueva perspectiva. Y cuanto más comprendía esto, más evidente se volvía que su proceso aún no había terminado. Muchas personas ven la soledad como un peso, pero en realidad puede ser un llamado divino hacia algo más grande. Romanos 8:28 nos asegura: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito». Esto significa que nada sucede por casualidad, ni siquiera el aislamiento. Cuando Dios aparta a alguien, no es para castigarlo, sino para prepararlo. Toda espera tiene un propósito. Todo silencio esconde una revelación. Lo que parece un retraso, en realidad, es una inversión divina en el futuro. Quienes aprenden a ver el aislamiento de esta manera, entienden que están pasando por un proceso divino. No se trata solo de estar solo, sino de ser moldeado. La inmadurez espiritual hace que muchos resistan esta etapa, intentando forzar conexiones o buscar distracciones para evitar el malestar. Pero quienes aceptan este tiempo de espera con fe y discernimiento, cosechan frutos que otros jamás experimentarán. Después de todo, Dios no solo prepara a la persona para el propósito, sino que también prepara el propósito para la persona. La historia de Semira lo demuestra. Lo que parecía un periodo oscuro fue, en realidad, un tiempo de refinamiento. Así como el oro pasa por el fuego para ser purificado, ella tuvo que atravesar el aislamiento para convertirse en alguien con una sabiduría que el mundo no podría enseñar. Y cuando este proceso terminó, quedó claro que su tiempo de soledad no fue una pérdida, sino una inversión eterna. Dios no solo la restauró, sino que la posicionó exactamente donde debía estar. Y esta verdad se aplica a cualquiera que esté viviendo este proceso. El aislamiento puede parecer un misterio en el momento, pero la respuesta siempre llega en el tiempo perfecto. Cuando Dios termina la preparación, revela el propósito. Cuando la espera termina, el legado comienza a construirse. Y cuando el tiempo de soledad llega a su fin,
la transformación se hace evidente para todos. Pero para quienes todavía están en este proceso, la pregunta clave no es solo cuándo terminará, sino si estarán listos cuando ese día llegue. Ahora que entiendes que el aislamiento no es un castigo, sino un llamado divino, la pregunta es, ¿qué harás con esta revelación? ¿Seguirás resistiendo este proceso o lo aceptarás como parte del plan de Dios para tu vida? Muchas personas nunca alcanzan su propósito porque pasan todo el tiempo tratando de huir de la soledad, sin darse cuenta de que es en ese tiempo de apartamiento donde Dios forma a sus elegidos. ¿Y si todo lo que estás viviendo ahora fuera solo un entrenamiento para algo mucho más grande? ¿Estás dispuesto a confiar en el proceso divino, incluso sin entender todos los detalles? Cuando Dios finalmente abra las puertas y revele el propósito, será demasiado tarde para prepararse. El tiempo para madurar espiritualmente es ahora. Usa este periodo para crecer, para buscar intimidad con Dios, para fortalecer tu fe. Si este mensaje habló a tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. Estoy listo para el propósito de Dios. Juntos, declaremos esta verdad y mostremos que estamos dispuestos a atravesar el proceso hasta la aprobación final. Y por supuesto, no te detengas aquí. Aún hay mucho más que aprender sobre este tema. Mira los otros videos del canal para seguir profundizando en tu camino con Dios. Así que, ¿ya te suscribiste al canal? Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido y sigue buscando el conocimiento que transforma. Espero que estés bien, que Dios te bendiga a ti y a tu familia.